Hola, les damos la bienvenida a la clase abierta Jóvenes, Redes Sociales e Ideaciones Suicidas, junto a Alejandra Rossi y Roberto Balaguer, en el marco de nuestras jornadas educativas. Vamos a estar acompañando con el equipo de Aula Abierta sus comentarios en el chat y recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal haciendo clic en la campana de suscripción para estar atentos a nuestras novedades y otras actividades. Durante la próxima hora vamos a estar abordando de qué manera las redes sociales impactan en los jóvenes y pueden llevar a ideaciones suicidas, compartiendo formas de prevención e identificando señales de alarma importantes para tener en cuenta. Para ello nos acompañan hoy Alejandra Rossi, que es vicedecana de la Facultad de Psicología de UNC, es psicóloga, suicidóloga, especialista en prevención del suicidio y se desempeña como docente en la UNC y USC. También está con nosotros Roberto Balaguer, que es docente de la Diplomatura de Mediación y Convivencia Escolar, es psicólogo clínico, posgrado en psicología y magíster en educación. Así que les doy la bienvenida, les agradezco muchísimo por este encuentro de hoy y estamos acá todos muy expectantes por escucharlos. Muy bien, bueno, muchas gracias Andrea por la invitación. Hoy estamos, digamos, asistiendo a algunos fenómenos que para los que tenemos algunos años más nos marcan que la gestión de la identidad hoy en la adolescencia, ¿no? Ha cambiado de forma importante. Hoy hay dos universos, hay dos escenarios, digamos, que transcurren a veces en forma paralela, a veces con puntos de encuentro, ¿no? Y a veces visibles para los adultos y a veces muy o demasiado, diría yo, invisible para el mundo adulto, ¿no? Estamos hablando de la coexistencia del mundo material, ¿no? Del mundo antes que podíamos decir real, que en realidad deberíamos decir mundo material, porque la virtualidad también es súper real. De hecho, para los chiquilines es mucho más real a veces lo que sucede en las redes que lo que está aconteciendo, digamos, en lo territorial, ¿no? Entonces, virtual no es sinónimo de falso, ni de existente, ni de secundario, no, ni de suplemento del mundo material, sino que es otra forma de ser de la realidad. Y en este mundo, particularmente de las redes sociales, ¿no? Que ya tiene, vamos, digamos, ya por unos 15 años para hacer en línea general, un poquito más, que entre 15 y 20 años vamos de desarrollo de las redes sociales, con todo lo que eso ha cambiado, nos encontramos con algunas realidades bueno, que nos golpean por el efecto que tiende a haber. Efectos de múltiples, ¿no? Que hacen, por ejemplo, que digamos que buena parte de esa gestión de la identidad se dé en esas redes sociales. Es decir, ya el mundo físico, el mundo material, antiguamente llamado real, empieza a perder fuerza y todo lo que sucede en el ámbito de las redes termina hoy para los jóvenes siendo como de mucho impacto por varias cuestiones, ¿no? Uno es porque, digamos, ese hoy es el punto de encuentro más importante, más frecuente y donde la conexión año a año va subiendo, digamos, en su cantidad de tiempo hasta hoy volverse casi invisible, casi imbricada, digamos, con la materialidad. Entonces, el tiempo que se transcurre ya no es el mismo tiempo de hace de repente una década atrás, donde había que ingresar a ese mundo de las redes para desarrollar algún tipo digamos, no sé, de posteo, de demostración de la identidad. Hoy se va permanentemente entrelazando con la identidad. Y es en esos contextos donde hoy los chicos están socializando, ¿no? En lo que llamamos relaciones, por ejemplo, parasociales, ¿no? Que es no solo con sus amigos, con sus pares, sino también con una cantidad de personajes, personas llamados, por ejemplo, influencers, ¿no? Que tienen un efecto también muy importante en estos procesos de socialización, como agentes de socialización bastante potentes, ¿no? Todos conocemos de repente algún tipo de influencer más o menos conocido, ¿no? Pero hay todo un submundo de influencers que podríamos catalogar como buenos o como malos, ¿no? Entre comillas, que están ahí y que están permanentemente socializando en un mundo donde además cada vez estos chicos están más en la conexión, pero nosotros como padres también estamos cada vez más conectados, ¿no?
Entonces, hoy, la socialización en las redes, que es 24/7, 365, una socialización además que cuida muchísimo el aspecto estético, es decir, el cómo nos mostramos esa, digamos, esa producción de la identidad tiene una potencia muy, muy grande al punto de llevarlos, en muchos casos, a estar actuando en una suerte de escenario, ¿no? Demostración, en una suerte de escenario de tratar, si se quiere, Instagram, por ejemplo, podríamos decir que es como la red más paradigmática de esto, ¿no? Una red aspiracional en la cual todo el mundo es feliz, ¿no? Todo el mundo le va bien, todo el mundo está contento, todo el mundo tiene amigos. Y si algo sabemos, los que somos un poco más veteranos, es que, digamos, eso no ocurre así, ¿no? Es decir, nunca todos tienen amigos, nunca uno siempre está feliz, nunca, nunca, nunca todo eso, sí, en algunos momentos, ¿no? Entonces, tenemos, por un lado, fenómenos de vinculación. Entre ellos, fenómenos de vinculación con influencers, que a su vez esos influencers generan una presión importante a hacer de determinadas maneras, ¿no? Y tenemos una generación, por otro lado, de padres, ¿no? Que estamos también nosotros conectados a nuestras propias redes. Y esto es un fenómeno quizás de la última década, ¿no? Hasta hace una década, los que estaban conectados, los hiperconectados, ¿no? Como llamamos hace ya más de 10 años a uno de nuestros libros, eran los chicos. Hoy hiperconectados estamos todos, ¿no? En este mundo donde la cuestión es que los jóvenes siguen necesitando referencias, siguen necesitando referentes adultos que lo guíen. Y muchas veces cuando miran hacia los referentes adultos lo que encuentran es una conexión. Por lo cual, digamos, vuelven a volcarse a las redes, ¿no? Entonces, hay una suerte de orfandad, ¿no? Hay una suerte de, digamos, de cierta sensación de que los referentes adultos están en otra cosa, están preocupados por otras cuestiones, tienen, digamos, diferentes motivaciones, pero tienen poco tiempo y poca disponibilidad emocional como para apoyarlos. Y cuando digo adultos, digo padres y también docentes, ¿no? Porque, digamos, esto abarca al mundo adulto, lo cual lleva a que, entre otras cosas, genere un sinfín de sensaciones de soledad, de abandono, de poca valía, de poca autoestima, y ahí se abren algunos caminos, ¿no? ¿Cómo hago yo para suplir esas sensaciones? ¿Cómo hago yo para tratar de paliar esas sensaciones? Bueno, algunos chicos, por suerte, digamos, toman caminos que les son efectivos, ¿no? Que terminan siendo productivos porque encuentran actividades que les permiten sentirse bien, ¿no? Y más allá de lo físico, más allá, digamos, de su presentación en el mundo, de repente encuentran otras maneras de paliar. Pero muchos otros no están encontrando ese tipo de soluciones a sus sentires, a sus malestares, y abro paréntesis, que en pandemia además esto está enormemente incrementado, ¿no? Y que en estos días, por ejemplo, asistimos en Uruguay, por ejemplo, a una cantidad de situaciones de violencia grupales en las puertas, digamos, de los secundarios, en la puerta de los bachilleratos, ¿no? Que lo muestran como un lugar muy simbólico, ¿no? Un territorio sumamente simbólico de lo que están afuera, de lo que están adentro, de lo que están casi afuera, de lo que están apenas adentro, de los que han sido expelidos, los que han decidido salirse por motu propio o por otras circunstancias que lo han hecho, ¿no? Y la violencia también forma parte del malestar, y eso, particularmente en el género masculino, la violencia, ¿no? Que a veces es contra los otros, que a veces es, digamos, contra esa otra banda, ese otro que me diferencia, que va, digamos, que se tramita por ese lado, muchas otras veces también esa propia violencia va contra sí mismo. De hecho, los números en todo el mundo del ratio mujeres-hombres que toman la decisión de tomarse la vida, digamos, nosotros los hombres lamentablemente llevamos enorme delantera, y muchas veces también en otras situaciones que quedan un poco más solapadas, como los accidentes, ¿no? Como las situaciones de riesgo, también somos los hombres. Entonces, primero, a mí me gustaría hacer como un llamadito ahí a pie de página, porque está pasando mucho,
el malestar también puede tramitarse a través de la violencia, ¿no? Estamos acostumbrados a pensar en angustia, en depresión y ansiedad, pero también la violencia, ¿no? Es muchas veces es como un pasito antes, ¿no? Antes de mostrar el bajón, antes de mostrar la depresión, hay, y sobre todo más en los varones, hay muchas veces esa irritabilidad, esa violencia, esa agresividad, y nos cuesta mucho decodificar eso en términos de malestar. Lo decodificamos más fácilmente en términos de en términos de vandalismo, en términos de psicopatía, en términos de transgresión, pero nos cuesta enormemente decodificarlo en términos de malestar. Y muchas veces ese malestar es lo que lleva a los chicos, ¿no? Y insisto, y sobre todo más a los varones, a ese malestar tramitarlo a través de determinadas situaciones que pueden, en su extremo mayor, llevarlos incluso a perder la vida, ¿no? Por una decisión impulsiva, por una decisión de furia, por un momento, digamos, por un rapto ahí, un acting importante, o por meterse en situaciones de alto riesgo que no terminan de definirse, digamos, o quizás a veces no se definan como un suicidio, pero cuando uno empieza a escuchar y a leer y a ver lo que estaba pasando, ahí había algo de buscar algo de buscar un borde, de buscar algo que pudiera frenar, ¿no? Entonces tenemos una socialización en redes, ¿no? Tenemos chiquilines que cada vez más los adultos referentes están cansados, ¿no? No están mirando su propio feed de Instagram, no lo sienten a veces como modelos y encuentran en las redes sociales bandas, encuentran pertenencias, encuentran situaciones en las cuales tenemos a estos influencers con los que se genera esto que llamamos, yo le decía hoy al comienzo, relaciones parasociales, es decir, la relación parasocial es esa que establecemos con aquellas personas que forman parte de los medios, ¿no? Todos creemos que conocemos a Messi, todos creemos que somos amigos de Paul. Y bueno, basta encontrarnos con ellos para ver que ellos no nos reconocen como amigos. Es decir, nosotros hemos almorzado, hemos cenado, hemos tomado el té, ¿no? Hemos festejado, hemos saltado con Messi y con De Paul, pero ellos no estaban con nosotros, ¿no? Sin embargo, para los jóvenes, esas relaciones parasociales en el mundo de las redes todavía tienen mucho más fuerza porque así como antes nosotros teníamos un digamos, un póster, ¿no? Lo máximo, una revista donde estaban nuestros héroes, donde estaban nuestros ídolos. Hoy ellos pueden escribirle a un Instagram, pueden darle like a una historia, pueden seguirlo en las redes y pueden llegar hasta obtener respuesta de ese que es su ídolo, ¿no? Y estos ídolos, muchas veces, estos influencers, que son un capítulo aparte, porque también es una enorme presión para ellos estar generando contenido a diario, ¿no? Y la mayoría de ellos también están a veces en situaciones de gran ansiedad y de angustia porque tienen que sostener un personaje, ¿no? Día a día, permanentemente alentando. Son los que muchas veces se encuentran con chiquilines que están vulnerables desde el punto de vista emocional, estructuralmente por la sociedad, donde hay mayores índices de suicidio que van increciendo año a año, donde en los últimos 10 años hay mayores indicadores de angustia, depresión, sumado a una situación actual, pospandémica, que, digamos, acelera e incrementa todo esto, tenemos a influencers que se encuentran con estos chiquilines que están vulnerables, ¿no? Y algunos de ellos pueden ser realmente elementos que los ayuden a salir de estas situaciones. Y otros los presentan de repente por su propia, a veces hasta por su propia problemática, con retos virales, que para muchos de estos chicos que no tienen una ruta, ¿no? Que no se sienten con una autoestima suficientemente fuerte, que no se sienten que tienen algo de donde apoyarse, los retos virales, por ejemplo, pueden ser como una suerte de oportunidad, ¿verdad? De lograr llegar a ese lugar de ser admirado, de ser reconocido, de obtener un récord, ¿no? Y retos virales hay de todo tipo, pelo y color. Hay algunos que son absolutamente nimios e insignificantes y hay otros que pueden llevar, ¿no? Como en algunos casos, a tomar, digamos, tener que tomar situaciones de riesgo que pueden eventualmente hasta llegar bueno, a quitarse la vida, ¿no? Entonces, los padres muchas veces nos preguntan, bueno, pero yo, ¿cómo me tengo que plantar frente a esto? Bueno, después vamos a ver un poquito lo que son
esos tips de cómo hacer frente a esto, porque lo que sí yo no quisiera dejar de decir es que esto es el contexto en el cual, digamos, están hoy eh, creciendo y desarrollándose los jóvenes. Pero cuando empezamos a ver cuáles son las variables más importantes a la hora de la salud mental, cuáles son las variables más importantes a la hora de un buen desarrollo integral, la familia, el contexto de comunicación, de disponibilidad emocional, de que haya, digamos, una oreja que pueda escuchar, que se sientan acompañados, que sientan a sus padres como referentes presentes, ¿no? Y acá abro paréntesis de vuelta. Yo he investigado mucho en, en la secundaria y casi la mitad de los chicos en Uruguay manifiestan no tener un adulto referente, ¿no? Lo cual es sumamente grave, porque cuando hay un adulto referente, cualquier situación que se presente, una situación de baja autoestima, una situación de acoso de los otros, una situación de ciberacoso, una situación de abuso, lo que sea, el hecho nomás de tener a alguien para contarlo disminuye en el orden del 70% el impacto emocional que eso puede tener. Entonces, muchas veces los papás me preguntan, nos preguntan, ¿no? A lo que estamos en esto, bueno, pero yo tengo que prohibir Instagram, tengo que prohibir TikTok. Mirá, el partido no se juega en Instagram y en TikTok. El verdadero partido se juega en el cara a cara diario, ¿no? En tener instancias en las cuales tus hijos no se sientan que están acompañados, donde vos puedas darle visibilidad a este mundo de las redes, donde diga, como haciéndote el sonso, ¿no? Como preguntando, y contame, ¿cómo es esto de TikTok? Porque yo estaba pensando, ¿no? En abrirme una cuenta, vos qué me recomendás, ¿no? Y cuando uno le pregunta, no desde el lugar del control, y abro un nuevo paréntesis, el lugar, si se quiere, peor de todo, ¿no? No he visto situaciones clínicas peores que aquellos padres que son hipercontroladores. Así que, señora, señor, si usted está mirando acá y es hipercontrolador y usted cree, en realidad, pues está convencido, porque yo personas como usted he visto innumerables veces, que ese es el camino y cree que en realidad los otros son todos unos flojos que no logran, digamos, poder poner coto y poder poner buen orden. Yo lo que le digo es que en mi experiencia, el hipercontrol, no el control, no los límites, no, digamos, el marcar las pautas, sino el hipercontrol es lo que termina generando chiquilines que no pueden venir a contarnos lo que les pasa, que no pueden venir a contarnos cuando se mandan una macana, ¿no? Que no tienen ese referente para poder venir y decir, mira, papá, mamá, la macaneé, ¿no? Subí una foto, no hice eso que vos me dijiste que era antes de subir una foto pensar, la abuela qué diría si yo subo esta foto, ¿no? Si pensamos que la abuela estaría ok, le damos para adentro. Si pensamos que la abuela nos pondría cara de, bueno, no sé, quizás sea mejor no hacerlo, ¿no? Si vamos a poner un comentario en las redes, ¿no? Que va a hablar de nosotros, porque no solo va a hablar de quién nosotros pretendemos hablar, sino que va a hablar más de nosotros y va a formar parte de nuestra identidad digital a presente y a futuro. Si tenemos duda de qué poner, mejor frenar, pensar, ¿no? Y no hacerlo. Lo cual no es fácil porque todo en Internet está hecho para que uno actúe casi impulsivamente, diría Kahneman, usando el sistema uno, ¿no? Sin estar pensando, permanentemente interactuando, permanentemente comentando todas las cosas. En ese modo, digamos, impulsivo, que muchas veces nos lleva a cometer errores. Y errores en las redes pueden ser bastante graves. De hecho, una de las consecuencias o uno de los escenarios, mejor dicho, digamos, que es de mayor frustración y dolor y de angustia para los chiquilines, es cuando quedan en esa situación de exposición, donde, digamos, pasó algo, ¿no? Que ellos hicieron, que ellos dijeron, y se toma como un meme, o alguien lo filmó, ¿no? Y esa situación se empieza a viralizar, ¿no? Y empieza a, digamos, generar una audiencia masiva, donde se empieza a replicar, donde se empieza de ese material a hacer nuevos materiales, y pareciera ser que esta situación, digamos, en lugar de transcurrir una vez, ocurre todo el tiempo y ya no queda ni lugar ni tiempo fuera para esconderse, ¿no? Donde los chiquilines permanentemente salen y piensan que todos saben de ellos, la vergüenza los corroe, ¿no? Y esto es una de las cosas justamente que en muchos casos, al no tener un adulto referente para tratar de, digamos,
de ayudarlos en esto, ¿no? Toman decisiones, peor la anterior, peor la siguiente, ¿no? Y hasta que en un momento, muchas veces la única decisión frente a algo que sienten como no tener salida, ¿no? Es hacer un intento de autoeliminación o eventualmente llegar a quitarse la vida, ¿no? Esto no quiere decir que las redes sociales o sean malas, ¿no? Sino que las redes sociales tienen sus lógicas, tienen sus reglas, ¿no? Internamente y para con nosotros, ¿no? Lo que sí nos parece importante en esta primera parte, yo quería, digamos, dejar constancia de eso antes de darle la palabra a Alejandra, es que este es el mundo que nosotros como padres y como adultos tenemos que conocer, no para uno estar en TikTok, no para uno hacerse una cuenta de Instagram y estar subiendo con los amigas o con los amigos, sino para saber que ese es el mundo, digamos, en el cual están socializando nuestros hijos y que seguramente con nuestra experiencia, con nuestro buen saber entender, con nuestro sentido común que deberíamos haber desarrollado en esta etapa, poder ayudarlos a ellos a tomar mejores decisiones, porque en definitiva de eso se trata, ¿no? Que ellos sean buenos tomadores de decisiones en el mundo material y también en el mundo virtual. Bueno, yo paro por aquí y le doy la palabra a mi colega Alejandro. Muchísimas gracias, Roberto. Muchas gracias, Andrea, por la invitación a esta clase abierta y a todos quienes nos acompañan para hablar de esta problemática tan actual y que tanto preocupa en muchísimos ámbitos, ¿sí? Sobre todo los que estamos relacionados a jóvenes. Por eso un poco para poder hablar de redes sociales, jóvenes e ideación suicida, yo pensaba que podríamos contextualizar también un poquito para hacer hincapié en la ideación, en tomarla a esta como parte de un proceso, ¿sí? El suicidio, la mayoría de las veces, se da en una situación de crisis, pero esto no quiere decir que surja como idea a tontas y a locas, como diríamos, sino que es una idea que se va plasmando en el devenir de lo que la crisis te da, ¿no? Esta incertidumbre, esto de quedarte frente a la vida a veces con no muchas esperanzas, esto de no poder apelar a los recursos que uno tiene para poder afrontar determinadas situaciones, ¿sí? Entonces, para contextualizar, si bien muchos autores dicen que el suicidio es la decisión más personal que alguien puede tomar y que habría que ver en qué medida los que estamos afuera mirando, acompañando o a veces no pudiendo ver, tenemos implicancia en ese proceso, en esa decisión. No obstante, también probado por evidencia, la prevención del suicidio es posible y tenemos que conocer indicadores para poder prevenir. Pero bueno, yo les decía que cuando hablamos como proceso y cuando hablamos como ligado a la crisis, la crisis en la etapa que nosotros nos estamos en este momento enfocando, que es la adolescencia, es la crisis por prevalente, digamos, ¿sí? Es hasta de muy buen pronóstico que el joven durante su pubertad o adolescencia pueda hacer crisis, ¿sí? El tema es cómo acompañamos y cómo como adultos estamos presentes. También dejar claro desde el inicio de que el suicidio es multicausal. Muchas veces cuando alguien en nuestra comunidad se suicida, cometemos el error de decir se suicidó por o esto lo llevó a, y en realidad tienen que darse muchas circunstancias para que una persona decida terminar con su vida. Aún en los jóvenes que tienen ya en la etapa adolescente el discernimiento sobre la
irreversibilidad de la conducta que están tomando. Bueno, entonces, ¿por qué es importante cuidar la ideación suicida? Porque es el inicio de este proceso al que yo hacía referencia. Muchas veces decimos la idea no es ni buena ni mala, puede quedar en esa idea que se tomó como primera respuesta inespecífica para salir de una situación de crisis. Se pone mala cuando a esa idea el joven empieza a asociarle planificación, cómo, cuándo, dónde, con qué instrumento. Entonces, esta idea, que es inicio del proceso, debe ser cuidada porque generalmente la persona que piensa que el suicidio es una salida a un problema específico, lo toma del medio circundante, ¿sí? Entonces, aquí es donde viene el cuidado, porque si uno se fija en el primer texto que se toma como punto de partida para alertar a los medios de comunicación sobre cómo hablar sobre suicidio, es Las aventuras del joven Werther, ¿sí? Que de hecho se llama después efecto Werther, cuando vemos en una comunidad que varias personas se suicidan como en cadena o como en efecto dominó. Esto se da por un proceso que conocemos como de identificación, donde una persona que está atravesando una situación adversa, una crisis, decíamos antes, ve o le parece o tiene casi la certeza de que otro que estaba en la misma situación toma la decisión de quitarse la vida. Entonces, por esta identificación se toman ese punto de partida para decir, upa, tal vez esta sea la salida. Y Roberto lo trajo muy bien al escenario con esta figura del influencer, ¿sí? Muchas veces seguimos a personas que hacen tal o cual cosa y lo tomamos, sobre todo los jóvenes, como verdad absoluta, ¿sí? Una de las indicaciones que uno hace generalmente cuando se da un suicidio en una comunidad es no ponerle una connotación ni positiva ni negativa, porque por identificación, quien está atravesando un momento crítico puede tomar a este que está haciendo de influencer como punto de partida para una decisión posterior, ¿sí? Entonces eso es muy, muy importante. Bueno, en este sentido, cuando uno se pregunta qué podemos hacer como comunidad, como padres, como docentes, como quienes estamos mirando esta situación, que en la presencialidad a veces es difícil, que las redes sociales contra las cuales durante mucho tiempo, cuando salíamos a hacer prevención en las comunidades, decíamos, los jóvenes necesitan redes sociales humanas, no redes sociales virtuales o electrónicas las desalentábamos bastante, ¿sí? Decíamos, bueno, se tiene que dar esta comunión en lo personal, no a través de redes. Vino la pandemia y todo pasó a circular por la virtualidad, por la presencialidad remota, y las redes cobraron un protagonismo inusitado, que fue muy positivo para algunos casos, negativos para otros,
tendremos que tomar un tiempo de distancia para poder evaluar cuál fue el impacto real durante la pandemia, ¿sí? Lo que sí es cierto y ha sido evidente que las redes sirvieron para que muchas personas en situación de crisis pudieran plasmar a través de ellas, este momento de disrupción, ¿sí? Algunas se pudieron leer, otras no. La conducta suicida sigue siendo tabú para la mayoría de las sociedades. Es mejor no hablar de ellas y cuanto menos hablemos de ellas, menos elementos vamos a tener para poder identificar estas señales de alerta o de alarma para poder prevenirlas, ¿sí? Las redes sociales, a partir de posteos, de fotos, de imágenes acompañadas de alguna frase significativa, cuando uno hizo una lectura retrospectiva a través de la autopsia psicológica de la muerte de alguien, pudimos ver cuántas estas señales de alerta fueron transmitidas a través de las redes y nadie pudo leerlas porque no tenía los elementos, ¿verdad? Por eso creemos que la prevención del suicidio es posible y es posible que todos, como miembros de esta sociedad, tengamos esas herramientas para poder leerlas. Bueno, y de vuelta la relación con la importancia de las redes, muchas de estas señales de alerta las podemos identificar en lo conductual y muchas las podemos identificar en lo verbal o lo que se transmite en el comportamiento escrito de las personas en las redes. Entonces, vamos a ver que el primer grupo de señales de alerta tiene que ver con las señales de lo que se expresa. Muchas veces le decimos verbales, pero es de lo que se expresa en general, y que tienen que ver con algunas afirmaciones negativas acerca de uno mismo, ¿sí? Yo no sirvo para nada, no sé para qué estoy en esta vida, o por qué me dieron la vida si yo voy a terminar siendo este fracaso que soy ahora. Y esto, aunque parezca menor o que no esté la palabra suicidio o quiero terminar con mi vida, no lo es en ningún sentido, muy por el contrario, es la oportunidad para poder indagar, ¿sí? Otro grupo de verbalizaciones o de comunicaciones tienen que ver con el futuro, y esto es algo que viene aconteciendo en los jóvenes hace bastante tiempo, la cuestión del futuro y la desesperanza, ¿sí? Eh, Quienes trabajamos con jóvenes podemos ver que a vistas al futuro, muchas veces el panorama no es tan alentador y vemos ya estos jóvenes desvitalizados si se tienen que poner a pensar en un proyecto de vida, ¿sí? Entonces, muchas de las expresiones tendrán que ver con ¿para qué voy a hacer esto si es imposible que para mí las cosas se den como yo espero? No lo voy a lograr nunca. Bueno, y por último, hay una serie de expresiones que incluyen la posibilidad de que una conducta suicida esté incluida en ella, ¿sí? Como por ejemplo,
quisiera desaparecer, quisiera morirme y no sé cómo, ahora sé cómo terminar con mi vida. Y esto es muy importante porque si nosotros vamos a actuar como interlocutores, perdón, tenemos que saber diferenciar cuáles de estas expresiones tienen que ver con una verbalización activa o pasiva. Si yo tengo herramientas para preguntar, puedo discernir y ayudar en consecuencia si una persona me dice, quisiera dormirme y no despertar mañana. Entonces, nosotros vamos a ver que hay una idea pasiva de la muerte, ¿sí? Muy distinto es, ya sé cómo matarme, pero no encuentro el momento o el instrumento. Entonces, esto sirve muchísimo para poder eh, comenzar una comunicación, una conversación que va a redituar justamente en una ayuda. También hay otro grupo de señales que tienen que ver con lo conductual y que Roberto lo ha traído a la escena cuando hablaba de la autoestima, de la importancia de la imagen que cobra para nuestros jóvenes la actualidad. Por eso vemos una relación muy directa con eh, trastornos de la conducta alimentaria, por ejemplo. Conocer esas señales nos va a poder ayudar a ver y a darnos como una brújula para poder empezar a inmiscuirnos en esta problemática, en esta crisis, que como bien decía Roberto, las crisis tienen esta particularidad, ¿no? Si no se pueden resolver y si no hay una ayuda adecuada a tiempo, siempre desencadenan en violencia, ¿sí? Cuando el ideograma chino nos dice las crisis son un peligro inminente y una oportunidad de cambio, sin dudas que la oportunidad de cambio uno la puede ver cuando se puede lidiar con ellas y se puede incorporar a la trama de la vida. Y el peligro inminente está en esto que nos transmitía Roberto. Siempre desembocan en la violencia entre grupos, intrafamiliar, entre pares, individual hacia uno mismo, siendo sus expresiones máximas el suicidio y el homicidio cuando va dirigido hacia otros, ¿sí? Por eso me parece muy oportuna esta invitación a esta clase abierta, porque justamente para pensar en la prevención, las redes son un punto de partida muy importante, porque toda la comunicación, o casi toda, se da a través de ellas, ¿sí? Algo muy importante que nosotros hacemos cuando empezamos a indagar en alguna situación particular o cuando hacemos comunicaciones a la población en general, haciendo énfasis en todos aquellos que tienen alguna llegada directa a las poblaciones más vulnerables, es justamente identificar, ayudarles a identificar esto también que Roberto nos compartía, ¿no? ¿Quiénes son los referentes que van a poder ayudar como tutores para que esta situación pueda de alguna manera resolverse, inclinando la balanza hacia las razones para vivir y no hacia las razones para morir en una situación crítica, ¿sí?
Nosotros siempre vemos cuando buscamos referentes vinculares, que le llamamos, que los jóvenes en particular se asientan en sus pares. Y eso está muy bien, porque el referente vincular par aporta algo de lo común, lo compartido, ¿sí? Por estar transitando justamente una etapa evolutiva eh, compartida, ¿sí? Pero el referente vincular adulto es muy importante. Y como dice Roberto, si lo encontramos también en un mundo conectado a otro tipo de red que no sea la red humana, va a ser muy difícil. Nosotros cuando vamos a hacer nuestras tareas preventivas a algunas escuelas con docentes y también con jóvenes, pero particularmente porque sé que acá mucho de nuestro auditorio se desempeñan en la docencia, si ustedes supieran lo importante que son para los jóvenes, porque nosotros cuando hablamos con ellos les preguntamos no solo en qué podemos ayudarte, sino también quién más podría ayudarnos, el docente, el preceptor, el coordinador de curso, siempre, siempre sale como un referente vincular válido ante situaciones de crisis donde la ideación suicida está empezando a tomar forma. Bueno, hasta aquí brevemente, si les parece lo que pensaba compartirles. Muchísimas gracias a los dos y te escuchaba en esto último y me gustaría invitar a Roberto a ver si él nos puede compartir también sus apreciaciones de qué podemos hacer nosotros como docentes para acompañar, para prevenir este tipo de consultas en nuestros estudiantes, sobre todo en los adolescentes. Bien, yo creo que es fundamental, creo que lo remarcaba Alejandra con bastante énfasis, el que nos sientan cerca, ¿no? Es decir, que haya una escucha atenta, que eso, digamos, porque el joven que está en una etapa inicial o ya está pensando, ¿no? Entrando en esa segunda etapa de planificación, siempre está tipo Hansel y Gretel dejando unas miguitas ahí a ver si alguien capta, ¿no? O sea, son frases muchas veces elípticas, no son frases directas, a veces son, pero sobre todo que lo que buscan es ver si alguno de nosotros, ¿verdad?, está realmente interesado en entender y en preguntar, ¿no? A veces nomás el hecho de preguntar, che, pero vos has estado pensando en esto, ¿no? Ya desarticula, ¿no? Hace que digamos, se baje a veces un pasito, si ya estaba pensando porque hay desesperanza, a nadie le importa, nadie se da cuenta, parece que soy invisible, parece que lo que yo hago no se ve. Si hay alguien que lo vuelve visible, que le dice, pero pará, fulanito, vos en algún momento has pensado en esto, eso, cuando, a no ser que esté en una fase ya final, ¿no? Y ahí Alejandra, que es especialista en esto, me corregirá, a no ser que ya, digamos, haya hecho una despedida, ya haya tomado, se ha jugado sus últimas cartas, siempre hay posibilidad, ¿verdad? Siempre es bienvenido eso y muchas veces desarticula, ¿no? No porque, digamos, uno ahí vaya a decirle, o necesariamente, y a veces eso nos frena, ¿no? Creer que tenemos que decir algo inteligente o creer que tenemos que decir algo que lo va a salvar, no, es estar ahí, es escuchar, es decir, decime de qué manera puedo yo ayudarte, con quién tenés, con quién podemos hablar, es decir, esa disponibilidad emocional que muchas veces es lo que ellos no encuentran, ¿no? No siempre, pero en algunos casos muchas veces no encuentran esa disponibilidad emocional de alguien que los haga sentir importantes, ¿no? Muchos intentos anteriores son justamente cuando ya se pasa un intento que no es, hay toda suerte de intentos, ¿verdad? Pero hay unos intentos que son más de acting, más de demostración, que están viendo a ver cuánto le importa a los demás, quién se va a ocupar, ¿no? En sus fantasías, en la fantasía de estos gurises muchas veces es, bueno,
si yo mañana me muero, ¿quién va a venir, ¿no? al velorio, ¿no? ¿Quién va a venir a mi entierro? ¿Cuánta gente va a ver? ¿Quién se va a ocupar? Es decir, ¿a quién le importa? Entonces, cuando vos le mostrás que a vos te importa el otro, ¿no? Y que estás tratando sobre todo de ayudarlo, de entenderlo, y que estás ahí para lo que pueda hacer la ayuda, ya es de las cosas más importantes que uno puede hacer, ¿no? Pero para eso se precisa, digamos, compromiso, ¿no? Para eso se precisa un vínculo, ¿no? Se precisa estar, digamos, disponible emocionalmente, se precisa poder ponerse en sintonía con el otro, y por tanto también para todas esas cosas muchas veces uno tiene que estar bien, ¿no? Porque si uno no está bien, digamos, tiene poca energía. La paradoja en esto, como siempre, que a veces uno no estando bien, cuando logra hacer conexión, termina mejorando los dos. O sea, mejora el ayudado y mejora también el que ayuda, ¿no? Lo peor es el cinismo, ¿no? Esto cercano al burnout, que hoy lo vemos tanto también en los docentes, ¿no? Docentes que están quemados, docentes que ya no se involucran, docentes que muestran a las claras, ¿no? Que el mundo adulto no está ahí para ofrecerse, sino que, bueno, hay que manejarse como dé lugar, ¿no? Eh, Seguir a los chiquilines en las redes sociales, ¿no? Puede ayudarnos también a entender esa otra cara, ¿no? Pero de vuelta, no en plan control, sino en plan entender, ¿no? Que un perfil donde no haya, por ejemplo, mucha gente, donde siempre haya fotografías, donde hay incluso, hay varios estudios interesantes sobre los filtros que se utilizan, ¿no? Los filtros más oscuros, los filtros más sepia, o sea, los que tienen que ver con esa cosa nostálgica, también nos están mostrando un estado de ánimo. Las fotografías donde hay, digamos, pocas personas, poca actividad social, ¿no? Nos están mostrando también, digamos, una situación social que puede vincularse también, puede ser algo de introversión, pero también perfectamente puede ser algo vinculado también a sensaciones de aislamiento, ¿no? De no conexión, de estar, digamos, de no sentir que pertenecen al mundo, ¿no? Entonces, y ni que hablar todas esas frases, como las que me decía Alejandra, ¿no? Y muchas otras que son muchas veces tiradas ahí al ámbito de las redes para ver si alguien, ¿no? Las capta. Es como un pedido de ayuda, ¿no? Entonces, poder, digamos, incluir ese mundo, ¿no? Dentro de las actividades, dentro del marco conductual de los chiquilines, también nos puede ayudar bueno, a entender, a estar más cerca y a ver hasta casi, yo te diría, como la trastienda, ¿no? De lo que ellos presentan públicamente, porque a veces eso que muestran en las redes tiene mucho más carácter de intimidad que su presentación a veces más formal, por ejemplo, en un ámbito educativo que están en rol estudiante, pero no tanto en ese rol persona. Excelente, gracias Roberto. Quería también consultar con Alejandra, vos recién nombrás algo de eso, Roberto, y está apareciendo en el chat. ¿Qué hacemos si se acerca uno de nuestros estudiantes o un adolescente y nos dice concretamente que ya tuvo algún intento suicida? Si nos pueden dar alguna pauta para empezar a pensar cómo podríamos llegar a abordar ese tema. Perfecto. Yo no quiero dejar pasar unas palabras de Roberto que creo que no tienen desperdicio realmente, porque él habló de pedido de ayuda. Y esto es realmente lo que acontece cuando alguien emite algún tipo de mensaje relacionado a la muerte. Estamos muy acostumbrados a decirle llamado de atención, chantaje, manipulación, y no es así. Cuando se involucra la propia vida, no se utiliza ni el chantaje ni el llamado de atención. Realmente es un pedido de ayuda que lo debemos considerar como tal y a obrar en ese sentido, ¿sí? Porque si bien yo hoy me detuve un poco en la ideación, que era lo que dio título a este encuentro, el intento de suicidio, que tiene que ver con tu pregunta, Andrea, también, el intento tiene la misma intencionalidad de terminar con la vida
que el suicidio que logró consumarse, ¿sí? Entonces, cuando nosotros detectamos eh, o alguien nos comenta que ya lo ha intentado, siempre tenemos que pensar en el riesgo y que ese riesgo de alguna forma se suma a esta multicausalidad de la cual yo les hablaba en un principio. También la disponibilidad emocional que uno puede tener para escuchar, que nos compartía Roberto, que no tiene que ver con que uno sea egoísta, malo, poco empático o despreocupado. En realidad es muy difícil tener que escuchar a alguien que está pensando en terminar con la vida, porque a lo mejor lo único que tenemos en común con esa persona es la vida misma. Entonces cuesta muchísimo ponerse en ese lugar y en ese momento, ¿sí? Y lo otro también, rescatar que yo siempre digo, nosotros a los docentes en Córdoba tal vez les pedimos demasiado porque tuvieron que empezar fijándose si los estudiantes tenían piojos, poder brindar las copas de leche o las meriendas o acompañar al PAICOR, después detectar si había violencia o no violencia, y cada vez les vamos poniendo más problemáticas sociales que complejizan su tarea vocacional de impartir conocimientos, ¿sí? Ahora no es que también les estemos poniendo en la tarea de ver si alguien está pensando en quitarse la vida, eh, pero sí hacerles comprender que sobrevivir a un estudiante que se suicida es muy complejo. ¿Sí? Realmente pone a toda la institución en una situación de un duelo muy particular. Bueno, pero para ello, y en consonancia a la pregunta que había hecho alguien en el chat, nosotros utilizamos un instrumento muy sencillo que se llama PPR y cuyas siglas tienen que ver con el preguntar, el persuadir y el referir. Preguntar es esto que bien nos compartía Roberto, es una pregunta abierta, pero a su vez dirigida, es si ante esto que te está pasando o que me contás o que podemos observar, has pensado en quitarte la vida. La pregunta, a diferencia de lo que se cree por tabú, no induce, no invita, no le mete ideas en la cabeza a nadie. Esto está aprobado por evidencia y es la primera recomendación que la Organización Mundial de la Salud nos hace. Tenemos que preguntar claramente si alguien en una situación particular está pensando en quitarse la vida. ¿Sí? Hubo una campaña en el 2018 que se llamó Tómate 40 segundos para salvar una vida, no porque uno sea o tenga que ser el salvador, pero sí saber que cada 40 segundos una persona se suicida en el mundo y que con 40 segundos nosotros tenemos el tiempo suficiente como para preguntar sobre la ideación y la planificación suicida para enlazarlo con algún recurso de ayuda y para que esta persona pueda de alguna manera salir o sobrellevar esta situación buscando otros métodos alternativos, ¿sí? Entonces, la pregunta en primer lugar es fundamental, discernir lo que son ideas activas de lo que son pasivas, como decíamos antes, persuadir
que no tiene que ver con hacerle cambiar la idea a la otra persona desde mi punto de vista, sino que es trabajar en conjunto para que esta persona pueda, como les decía antes, pensar otra alternativa y que la conducta suicida no sea vista como salida a este problema en particular. Y finalmente, el referir, que es enlazarlo con el recurso de ayuda disponible y más conveniente en ese momento. Para eso, nosotros siempre decimos, es muy bueno tener un recursero, saber dónde acudir, si es un problema de salud mental o si es un problema que tiene que ver con la justicia. Bueno, estas cosas uno siempre las hace con la persona que está atravesando la crisis. Nunca uno se erige como el que tiene todo el saber o el conocimiento, sino que es construido. Y cuando le pregunta en qué puedo ayudarte y quién más puede ayudarnos con esto, porque a lo mejor yo soy docente, no tengo los recursos, no sabría cómo actuar, en la escuela donde trabajo no hay gabinete, no hay nadie más. Cuando uno pregunta quién más podría ayudarnos, habilita a la persona que está pensando en quitarse la vida a ingresar un recurso que considera válido para esta ayuda. Y cuando uno considera válido a alguien que me puede ayudar, sin dudas es más fácil transitar este camino. Muchas gracias, Alejandra. Otra pregunta que aparecía es que ustedes estuvieron refiriendo sobre todo a los jóvenes y qué pasa con los últimos grados de primaria, los chicos y chicas que están en quinto, sexto y séptimo grado, si pueden darnos alguna indicación de cómo abordar estos temas con ellos. Cada vez más en esos grados que mencionan tenemos intentos, ¿no? Tenemos algunos intentos que terminan consumándose, ¿no? O sea que ahí uno puede hipotetizar diferentes, ¿no? Razones, diferentes causas por las cuales aparece, pero hay un crecimiento también del suicidio en los niños, ¿no? Y en los púberes y en los latentes. Es decir, que perfecta la pregunta. Obviamente, en ese sentido, vos estás en una etapa ahí bien distinta, porque nosotros estamos acostumbrados a un adolescente que ya toma, digamos, sus decisiones, ¿no? Acá estamos, digamos, quizás frente a una situación más grave aún, ¿no? Donde la infancia, ¿no? La niñez que uno la tiene como tan pura, ¿no? En ese imaginario, ¿no? Tan blanca, ¿no? Nos cuesta muchísimo más a veces, ¿no? Hacer esas preguntas. Nos parece que es algo que está como absolutamente por fuera de lo pensado, o sea, que es una suerte de oxímoron, ¿no? Niño suicida parece un oxímoron y lamentablemente no lo es porque hay muchos niños que por diferentes razones, por diferentes tipos de patología, llegan a considerar eso, ¿no? Son niños a veces muy inteligentes también, ¿verdad? Que también se han informado, ¿no? Y en ese sentido el mundo de Internet, por ejemplo, termina siendo de enorme ayuda en eso, ¿no? Yo me acordaba una, un paper que había leído hace un tiempo, ¿no? Donde casi una tres cuartas partes, digamos, de las búsquedas de suicidios en niños y en adolescentes era quiero suicidarme sin dolor, ¿no? Y después buscaban forma de suicidarse, luego quiero suicidarme, luego quiero suicidarme, pero me da miedo, ¿no? Esos eran como los cuatro primeros, digamos, las cuatro primeras búsquedas a nivel mundial, ¿no? Entonces, el niño, hay niños que sí lo están pensando, ¿no? Hay niños, quizás sea más difícil en ese sentido la planificación por una cuestión cognitiva, ¿no? Pero muchas veces cuando tienen una oportunidad como esta de Internet de asesorarse, ahí no nos olvidemos también hoy que hay
miles y miles de páginas hoy en el ámbito de Internet que explican paso a paso y detalladamente cómo se puede suicidar, ¿no? Sin dolor, con público, sin público, es decir, hay lamentablemente hoy una literatura disponible que hace que un niño que tenga una conexión a Internet y sea medianamente lúcido y esté pasando por una situación o depresiva o psicótica, ¿no? U otra situación particular que esté dándose, pero esas quizás sean como las dos más frecuentes, pueda acceder, ¿verdad?, a información que termine ayudándolo, digamos, a conseguir eso, ¿no? Claro, para el docente digamos, de secundario o universitario, como que nos parece más, de vuelta, más sencillo, a pesar de lo difícil, pero más plausible tener estos diálogos. A una maestra, ¿no? Decirle, bueno, la maestra, si uno ve que ese niño tiene ese tipo de comentarios, que de vuelta, eso va a aparecer también, va a aparecer en los dibujos, quizás aparezca más en las historias, cuando le piden, bueno, que hagan historias, va a aparecer, ¿no? Historias con finales trágicos, ¿no? Historias donde, digamos, la persona, el héroe, ¿no? O el niño o la niña termina, digamos, llevando a esas situaciones. Ahí creo que los mismos puntos que refería recién Alejandra también cuadran, pero además en este caso con la absoluta importancia de que los padres, ¿verdad? Comunicar, padres, tutores, digamos, adultos a cargo, estén al tanto de esta situación, porque lamentablemente, digamos, estas cosas también están pasando y cada vez con mayor frecuencia hay un crecimiento muy importante también en niños. Sí, estaba pensando también que es muy frecuente que en la escuela se encuentren con situaciones de autolesiones, que es las que conocemos como autolesiones no suicidas, que hay que darles la importancia que merecen, pero que no siempre están relacionadas con la idea de muerte o de quitarse la vida, sino que están muy, muy relacionadas con poder ponerle nombre a una situación displacentera que estoy sintiendo o que el niño está sintiendo en lo emocional, que no puede ponerle nombre, no puede nominar, entonces utiliza la piel, el cuerpo, para significar o para poder ponerle nombre, ¿sí? Las autolesiones no suicidas entran por fuera de la categoría de los suicidios. No obstante, muchas veces, si perduran en el tiempo, eh, pasan a constituirse un factor de riesgo. Por eso también es importante poder observarlas, porque esto nosotros, por lo menos nuestra realidad en Córdoba, encontramos en la escuela primaria más manifestaciones de autolesiones. Sí, que eso, bueno, nos daría para toda otra clase abierta hablar de autolesiones, pero bueno, diferenciar cuando hay una intencionalidad de acabar con la vida y cuando la marca en el cuerpo da cuenta de un dolor que no se puede tramitar de otra forma. Bueno, muchísimas gracias a los dos por esta clase. Algo de lo que vos decías, Alejandra, al inicio, qué importante como poner en palabras en una clase que es abierta y hablar de este tema, que son cosas que están pasando y que constituyen las realidades de los chicos y chicas que están alrededor nuestros y que nos preocupa y que tenemos ganas de estar presentes y atentos para acompañarlos. Pero también fueron apareciendo ahí que todos tenemos chicos y chicas cerca y nos queda como una sensación de miedo, una sensación de incertidumbre que puede hacer, así que quiero cerrar esta clase con una reflexión de ustedes para los adultos responsables que tenemos adolescentes cerca, si nos pueden acercar algunas palabras. Y entender que, primero, ¿no? Por más que nos pongan cara de que no nos soportan, de que estamos oxidados, ¿no? De que estamos por fuera
de todos los códigos, nos siguen precisando, ¿no? Nos siguen necesitando, nos necesitan por lo menos de dos maneras, ¿no? Una como modelos, ¿no? Porque, por ejemplo, para resolver muchas veces el suicidio es una manera de terminar con determinado dolor, pero también de resolver algunas situaciones, ¿no? Por un camino, quizás, bueno, por un camino donde había otras posibilidades y no se llegaron a visualizar. Entonces, nosotros somos modelos de acciones, modelos de resolución de conflictos, modelos de poder manejar la emocionalidad, no a través de las autolesiones, ¿no? En el más amplio sentido, cortándonos o haciéndonos daño con otras cosas, como puede ser un consumo excesivo, ¿no? Entonces, recordar primero que somos modelos y luego que eso digamos, nos pone, creo que bastante peso y responsabilidad a todos, ¿no? Y está bien porque somos adultos. Y por otro lado, ¿no? Entender digamos, que los chicos nos precisan en esa distancia óptima, tan difícil, ¿no? Tan difícil de, digamos, suficientemente cerca sin ser invasivos, ¿no? Suficientemente lejos como para que ellos tengan independencia, autonomía, privacidad, pero no tan lejos como para que los sientan como abandónicos, ¿no? Y siempre en ese interjuego de distancias que además va a ser una con un hijo, va a ser otra con otro hijo, va a ser otra con un alumno, va a ser otra con otra alumna, porque cada situación, cada uno, digamos, requiere de una distancia diferente, ¿no? Ahí está como ese desafío, esa suerte como de danza, ¿no? Entre el adulto y el joven, de encontrar, bueno, sin pisarnos, ¿no? Sin molestarnos uno al otro, poder ayudarlos en este baile de la vida que tiene, por otra parte, tantas cosas lindas para seguir adelante. Por eso, por último, como tercera recomendación, ¿no? Es la importancia de nuestra sonrisa. La importancia de nuestra sonrisa cada vez que los encontramos, ¿no? Es decir, qué bueno, ¿no? Que te vi, ¿no? Qué bueno verte, qué bueno que estés acá. Y si uno hace ese ejercicio, ¿no? Casi que reflexivo, decir, bueno, ¿cuántas veces yo, cuando llegan los alumnos, cuando llegan mis hijos, ¿no? Y esto aplica a todos, ¿no? Yo sonrío como haciéndose que el otro sea bienvenido, ¿no? Si uno es bienvenido, seguramente haya muchas menos posibilidades y alejemos, aunque sea por un ratito, ¿no? A la muerte de nuestra cabeza. Hermoso, hermoso, Roberto. Ayer justamente leía en la red de un amigo esto de la propina emocional, ¿no? Que uno acostumbra a dejar propina, pero no solamente tiene que ser material, sino que puede ser una sonrisa, un muchas gracias, qué bien lo hiciste, que eso fortalece tanto la autoestima de las personas. Como recomendación, y sobre todo porque sé que es un tema tabú en las escuelas, acá en Córdoba cuesta muchísimo trabajar, tenemos que desmitificar al suicidio. Es una respuesta prevalente en nuestros jóvenes. La realidad nos está cacheteando, no podemos más decir que la vida es bella. Hay que enseñarles a ver la belleza en la vida, pero sabiendo que hay dificultades, que hay escollos y que acá estamos nosotros para, para acompañar. ¿Sí? Yo creo que ese es mi aporte, lo que pienso desde hace muchos años, que trabajo en territorio con este tipo de situaciones, tiene que haber una apertura para llamar a las cosas por su nombre y no enmascararlo. Hay mucho por hacer, en el aula se puede trabajar muy bien, hay que darle un lugar en la currícula a la gestión de emociones, ¿sí? Si nosotros acompañamos con esto tan personal que es cómo gestionar emociones positivas y negativas, sin dudas les estamos dando a nuestros chicos y jóvenes un bagaje
importante para todo el resto de su vida. Bueno, hasta acá llegamos. Muchísimas gracias a los dos por haber sido parte, por charlar con nosotros. Muchas gracias a las personas que estuvieron del otro lado, comentando y compartiendo a través del chat. Como dije al inicio, los invitamos a seguirnos en nuestro canal. Hay distintos tipos de charlas que vamos abordando. Justo lo que dijo Alejandra sobre educación emocional es otro de los temas que trabajamos fuertemente en Aula Abierta, así que los invitamos a todos a que puedan seguirnos por ahí y estar enterados de las actividades. Yo los saludo, les deseo una linda tarde y espero que estén muy bien. Hasta la próxima y gracias por haberse conectado.